Quiero invitarles, hermanos, que abran en sus Biblias, en Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Vamos a leer, mis amados hermanos, del versículo número 23 al versículo número 31. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Si ya lo tienen, mis amados hermanos, por reverencia a la palabra de Dios, les invito a que se pongan sobre sus pies para darle lectura a este maravilloso pasaje de la Escritura. Si ya lo tienen, hermanos, empezamos. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Señor, el Dios, hiciste la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que se diera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen, que sean sanidades y señales y prodigios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No sé qué pasó, hermanos, no los escuché. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor Jesús, en esta hora de la mañana, Padre Celestial, por darnos la oportunidad y la bendición, Padre Celestial, de compartir tu palabra. Y en este momento, Dios, rogamos en el nombre de Jesucristo que sea usted, Padre Celestial, que hable a los corazones, y que este humilde servidor suyo, Padre Celestial, solamente sea el portavoz de tu palabra. Bendito Padre, queremos suplicarte, Dios, que la unción de tu Espíritu Santo, Padre, se derrame en esta mañana, en este lugar, y permite, Padre Celestial, que podamos poder ver, Señor, tu gloria, tu presencia en esta hora de la mañana. Bendito Padre, bendice a mis hermanos que están presentes, prestos para escuchar la palabra tuya, pero Dios, no permitas que solamente la escuchen. Dios, permítenos retener tu palabra, Dios, y posteriormente llevarlo al campo de la práctica. Bendito Dios, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana para que nos ministres. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. El tema de esta mañana, hermanos, es 3 secretos de una iglesia con avivamiento. Entonces, el libro de los Hechos, hermanos, se cataloga como el texto sagrado, hermanos, de cómo la iglesia, cómo la evangelización, cómo la predicación de la palabra se desprendió de una manera maravillosa. Dios había hecho o estaba haciendo, hermanos, o se estaba desarrollando un avivamiento tremendo, hermanos, en la primera iglesia primitiva. ¿Sí? En la predicación de Pedro se convierte en ¿cuántos, hermanos? ¿Ninguno? 5,000, hermanos. En una sola predicación, hermanos, se convierte en 5,000 personas. Entonces, hoy en nuestros tiempos, hermanos, nuestra iglesia está experimentando, hermanos, precisamente ese avivamiento. ¿Sí? Entonces estamos, hermanos, o se está trabajando, hermanos, o se está orando, hermanos, por una cruzada evangelística en nuestra comunidad.
¿Sí? Entonces, el secreto, mis amados hermanos, para que tengamos éxito en esta cruzada evangelística que tenemos próximamente en unos 8 o 15 días, hermanos, el éxito lo vamos a ver hoy en esta mañana. Y Dios permite, hermanos, que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, hermanos, para que podamos entender la responsabilidad que usted y yo tenemos como iglesia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Por eso el título se titula 3 secretos de una iglesia con avivamiento. Y en este texto sagrado, hermanos, aprendemos 3 secretos de una iglesia en pleno avivamiento. Dice, esa es la manifestación poderosa que ocurrió nuevamente entre los hermanos, similar al del día del Pentecostés. ¿Sí? Entonces, que lo confirma en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Dice, en esta etapa de avivamiento de la iglesia primitiva, los cristianos primitivos, dice, experimentaron sucesivos avivamientos. En aquellos días de intensa persecución a la iglesia, cada avivamiento experimentado fortalecía, hermanos, dice, fortalecía a la iglesia y alentaba a enfrentar los grandes desafíos de todas las iglesias de hoy en nuestros tiempos. Y en este texto sagrado, hermanos, vamos a encontrar 3 formas o 3 normas que la palabra de Dios nos enseña para poder, hermanos, tener una campaña o una cruzada evangelística de una manera, hermanos, extraordinaria, ¿sí? Y si en la predicación de Pedro se convierte en 5,000 personas, hermanos, no sé por cuántos ustedes y yo hemos orado para que en esta cruzada pues se puedan convertir al Señor, ¿sí? En años anteriores, hermanos, siempre les he compartido y les he dicho, hermanos, o cuando he tenido la oportunidad de compartirles la palabra, les he compartido, hermanos, y les he dicho, por lo menos están orando por una persona, hermanos, en todo el año. Y que usted y yo seamos su coach. Que usted y yo seamos la persona, hermanos, que Dios ha elegido para instruirle, para capacitarle, hermanos, en la palabra de Dios. Porque no se trata, mis amados hermanos, solamente de ir y predicar el evangelio y que Dios lo bendiga. Hay mucha gente que así lo hace, hermanos. Se afana en predicar la palabra y le puede predicar a todo el pueblo hoy en día, hermanos. Pero le dedica un tiempo a la persona que recibió a Jesucristo en su corazón para encaminarlo en el camino de Dios. O sea, son procesos, son etapas que tenemos que ir aprendiendo. Y en esta mañana, hermanos, solamente quiero tomar un versículo, hermanos, de esta lectura que acabamos de hacer, que es el versículo 31. En el versículo 31, hermanos, encontramos los 3 pasos importantísimos de una iglesia, hermanos, en pleno avivamiento. Y si cada uno de nosotros, hermanos, cumplimos de una manera cabal, hermanos, y de una manera comprometida los pasos que este pasaje o este versículo de la Escritura nos enseña, hermanos, déjenme decirles que vamos a tener gran éxito en la cruzada que tenemos próximamente, ¿sí? El pastor de la iglesia, hermanos, se ha desgarrado por decirnos, hermanos, ¿ya entregaron sus tarjetas? Levanten la mano los que ya lo entregaron, hermanos. Vean, hermanos, la irresponsabilidad que tenemos como iglesia. Yo recuerdo, hermanos, hace 8 días o hace 15 días, hasta el pastor derramando lágrimas, hermanos, para que usted y yo entendamos que tenemos un compromiso delante de Dios. Pero vean, hermanos, chequen la irresponsabilidad que tenemos como iglesia. No nos interesa, hermanos. No nos interesa el trabajo de la iglesia. Nadie le ha entregado la tarjeta, hermanos. Ajá. Y si pregunto lo que dice el texto, vean lo que dice el texto, hermanos. Como punto número 1, dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Punto número 1, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, dice, la palabra de Dios. Hablaban con entusiasmo, hermanos, la palabra de Dios.
Y yo veo, hermanos, que la cruzada no nos entusiasma. Yo veo, hermanos, que la cruzada ni en cuenta le estamos tomando. Y el punto número 1, dice la Escritura, hermanos, el punto número 1 dice que la iglesia, hermanos, estaba en qué posición, hermanos. Número 1, dice nuestro texto sagrado, dice, los 3 secretos de una iglesia avivada, dice, están claramente explícitos en este texto. Número 1, dice, el poder de la oración. ¿Cuánto tiempo, mis amados hermanos, usted y yo estamos pasando en oración para que Dios bendiga esta cruzada evangelística? Ese es el punto número 1. Dice el poder de la oración. Punto número 2. Dice el poder del Espíritu Santo. Y punto número 3. Dice el poder de la palabra de Dios. Hermanos, no sé, pero me fascina, hermanos, este libro de los Hechos, porque es donde, hermanos, se desprende la evangelización tremenda, hermanos, de la primera iglesia primitiva. Y hoy en día, mis amados hermanos, nosotros no somos la excepción, ¿sí? Si de alguna manera cumplimos con los 3 requisitos, hermanos, dice la Escritura que vamos a tener también gran éxito. Pero dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló y fueron, dice, llenos del Espíritu Santo. Pero, hermanos, me interesa lo que dice el punto número 1, dice, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban, dice, congregados, tembló de una manera tremenda, hermanos. Tembló, mis amados hermanos, que de tal manera, hermanos, que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, hermanos, estaba siendo derramado en ese preciso momento. Dice, el lugar solo tembló después, hermanos, de la oración. Si como iglesia, mis amados hermanos, usted y yo no oramos, no nos unimos en el compromiso, hermanos, de la iglesia, no nos apropiamos, hermanos, de esa responsabilidad que tenemos como iglesia, hermanos, nada va a ocurrir. Dice nuestro primer punto, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Pero ¿cuándo tembló, hermanos? Cuando ellos se pusieron de rodillas y clamaron al Dios Todopoderoso para que bendijera, hermanos, la predicación de la palabra. Y vean cómo oraron, hermanos, vean cómo oraron. Dice el versículo número 23, dice, y puestos en libertad, vieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Y fíjense la oración que hicieron, hermanos. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, dice, que con todo denuedo o con todo entusiasmo, dice, hablen la palabra de Dios. Esa fue la oración, hermanos, que se hizo en ese momento. Pero veamos, hermanos, y notemos cómo la iglesia primitiva, mis amados hermanos, cómo de alguna manera reconocía la soberanía de Dios. Reconocía, hermanos, que sin Dios, como congregación, como iglesia, nada podrían hacer. Y hoy en nuestros tiempos, hermanos, de la misma manera. Si nosotros, mis amados hermanos, no nos afianzamos en el Dios Todopoderoso, hermanos, por eso se nota, hermanos, la frialdad de la iglesia.
Porque estamos desconectados de las cosas espirituales. Porque estamos desconectados, mis amados hermanos, de la responsabilidad y el compromiso, hermanos, que tenemos delante de nuestro Dios. No basta oír la palabra de Dios solamente, hermanos. No basta orar, hermanos, por la gente que está perdida. Si a la oración, hermanos, usted y yo no le unimos acción, hermanos, déjenme decirles que de nada sirve que usted y yo nos arrodillemos y oremos, mis amados hermanos. No va a ocurrir nada. O sea, cada cosa, mis amados hermanos, tiene sentido de ser. Por eso dice la Escritura, hermanos, cuando oramos con todo nuestro entusiasmo, con todo nuestro corazón y con toda la convicción de reconocer a Dios como el soberano Señor, dice la palabra de Dios que el lugar donde usted está va a temblar. El lugar donde usted está, mi querido hermano, hermana, van a ocurrir cosas extraordinarias. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estabas, dice, tembló. El lugar solo tembló, hermanos, después de la oración. No antes de la oración, hermanos, después de la oración. Después de que el pueblo de Dios, hermanos, se postró de rodillas y clamó al soberano Señor. Entonces, nosotros como iglesia, hermanos, esa es debe de ser nuestra apertura número 1, hermanos, para poder, mis amados hermanos, caminar y cumplir la responsabilidad como iglesia. Dice el dicho que siempre tenemos, hermanos, si a la oración no le unimos la acción, pues, hermanos, no va a ocurrir nada. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, el punto número 1 de nuestra vida cristiana, y para que de alguna manera, hermanos, podamos seguir creciendo como iglesia y tener un tremendo avivamiento, hermanos, es la oración. Cuando usted ora, hermanos, ocurren cosas extraordinarias. Y no sé, hermanos, en su caminar de su vida cristiana, no sé qué ha experimentado, qué ha visto. ¿Qué le ha mostrado Dios, hermanos, en su diario vivir? Cuando usted comparte la palabra, hermanos, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios, hermanos, muestra su poder y su gracia. ¿Sí? Hace como 20 días, hermanos, o creo que ya casi un mes, el 28 de... creo que un mes. El 28 de julio, hermanos, su servidor, nos hicieron favor de invitarnos, hermanos, a una visita familiar en Puebla. Y cuando allí estuvimos, hermanos, llegamos y visitamos a las familias, y llegamos a una familia, hermanos, donde cuando entramos, hermanos, se sintió un ambiente tremendo. O sea, yo lo percibí, hermanos, yo lo sentí cuando entré a esa casa. Y le dije a mi esposa, algo ocurre aquí. Y ya salió el familiar y nos saludamos, se llama Claudia esta niña, y le dije, señora, le dije, Claudia, buenos días. Y me dice, buenos días. Y estaba otro chico, se llama Efren. Y le dije, Efren, buenos días, ¿cómo estás? Y me dice, mal, lárgate, me dijo así. Entonces, me dice su hermana, primo, mi hermano escucha cosas. Mi hermano ve cosas. Y le dije, no te preocupes, le digo, no pasa nada. ¿Sí? Él, hermano, tenía un espíritu inmundo en su vida. Anda en drogas, anda en, todo lo que concierne en esos vicios. Y le dije lo que dice la Escritura. La pregunta que le hice, primo, ¿quieres ser sano de ese azote que tienes? Te podemos ayudar. Pero si no lo deseas, le digo, no te preocupes, no pasa nada, yo vengo de visita nada más, le digo. Sí, entonces, hermanos, donde quiera que andemos, donde quiera que nos deslicemos, hermanos, Dios nos va a poner cosas. Y hay de nosotros si no cumplimos lo que la palabra de Dios
nos enseña o lo que predicamos, hermanos, con nuestros labios. Y yo le dije, ¿quieres que ore por ti? ¿Y quieres que Dios permitas que te libere de ese espíritu inmundo que traes en tu vida, que te está azotando? Porque sí escuchaba voces, hermano. Y se convulsionaba y echaba espumarajos por la boca. Yo no había visto eso, ¿no? Yo había visto gente que tienen espíritus malos, pero, o sea, no que echaban espumarajos por la boca. Ajá. Y me dijo, yo sí quiero que me liberes. Dice, pero la otra persona que está en mí me dice que te largues, que te vayas. Y le digo, no te preocupes, dile que no me voy a retirar de aquí hasta que tú seas liberado de ese espíritu inmundo. Y ya le dije, podemos pasar a un cuarto y vamos a orar. Y pasamos en el cuarto, hermanos, con mi esposa, él y dos de sus sobrinos. Y empezamos a ministrar, empezamos a orar y reprender el espíritu de maldad que había en su vida. Y empezó a convulsionarse, hermanos, empezó a revolcarse. Y después me gritaba y me decía, me estás quemando, porque le puse la escritura en el pecho. Y le dije, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, al quien yo predico, te ordeno que salgas de la vida de esta persona porque no te pertenece. Y cuando le dije eso, hermano, empezó a gritar, me estás quemando, me estás quemando. Y las luces empezaron a entre prender y apagar, prender y apagar. Y alguien dijo, por ahí no apaguen las luces. Le digo, no se preocupen, no es que las luces estén en desperfecto. Es el espíritu que anda aquí ahorita operando en la vida de esta persona. Eso solamente lo había visto yo en películas, hermanos. ¿Sí? Que cuando ven que se ministra una persona, pues las luces empiezan como a apagarse y todo ese tipo de cosas. Lo viví, hermanos, en carne propia. Pude experimentar todo eso. Por eso, hermanos, cuando oramos, ¿qué le decimos a Dios? Amamos a esa gente, hermanos, que está sin Cristo en su vida. Porque es bonito, mis amados, orar. Porque ese es el primer secreto, hermanos, que nosotros tenemos para poder de alguna manera transmitir el mensaje de Jesucristo que ha puesto en nuestras manos para compartir. Dice la Escritura, hermanos, que cuando ellos oraron, el lugar en el que estaban, dice, tembló, se sacudió, hermanos. El lugar en que estábamos nosotros ministrando, hermanos, en ese momento, hermanos, se sintió un ambiente tremendo. Pero ahí, mis amados hermanos, es donde nuestra fe tiene que estar, hermanos, al 100%, porque si no, el espíritu de maldad, hermanos, se le mete a la otra persona. Estaba la chava que le dije que se llama Claudia, y ella no cree en esas cosas. Y ella es una de las personas que ha entorpecido el trabajo evangelístico en esa familia. Y mi esposa le tuvo que decir, si no nos ayudas, mejor salte, porque pueden ocurrir otras cosas. Y sí, la chica entendió y luego bueno, pues ella no creía en eso o no cree en esto, hermano. Entonces salió y en eso llegaron los padres de este chico. Y créanme, hermanos, que entre dos personas, el papá de este chico es una persona más o menos de buen parecer, y otro chico, un joven, entre dos no lo podían detener el chico este. O sea, la fuerza, hermanos, que tenía. Y les decía, hermanos, cuando usted y yo oramos, cosas extraordinarias va a hacer Dios en la vida de las personas. Por eso dice la palabra de Dios, dice, el lugar solo tembló después de la oración. El poder de la oración, dice, es el primer secreto de una iglesia. Dice, hay un viejo dicho que afirma, poca oración, poco éxito. Mucha oración, mucho éxito. El lugar tembló porque oraron. La oración promueve, dice, la soberanía de Dios.
La oración promueve, dice, la soberanía de Dios. Lucas escribe, hermanos, que mientras Pedro estaba en la cárcel, dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Por ello, entonces ocurrió, dice, algo sobrenatural. Y Pedro fue milagrosamente, dice, liberado de la cárcel y liberado, dice, de las manos de Herodes, hermanos. Pero solo cuando oraron, cuando clamaron a Dios. Cuando de alguna manera, mis amados hermanos, Dios, hermanos, hace la obra en las personas y en lo que de alguna manera usted y yo hacemos cuando oramos. La Biblia también relata, hermanos, que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente, dice, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, dice, se sacudían. Y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y en ese momento el lugar tembló una vez más por causa del poder de la oración. Así de sencillo, hermanos, es la interpretación de la palabra. Cuando usted y yo oramos, hermanos, cosas extraordinarias van a ocurrir. Cuando usted y yo oramos, hermanos, con fe, con entusiasmo, creyendo que Dios va a hacer lo que de alguna manera estamos pidiendo, Dios lo va a hacer. Mateo capítulo 7 dice que todo lo que pidieras en mi nombre, si crees, lo vas a recibir. Por eso dice, pedid y se os dará. Llamad y las puertas se abrirán. Porque todo aquel que quiere, hermanos, el que pide, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, hermanos, ¿cómo está usted su oración para con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios, hermanos? Les decía, hermanos, ¿cómo está el compromiso de usted y su servidor, hermanos, para la cruzada que vamos a tener próximamente? O solamente, mis amados hermanos, somos oidores de la palabra y no somos hacedores de ella. Nos gusta orar aquí en el templo, sí, eso cualquiera lo hace, hermanos, eso es fácil, eso es sencillo. Gracias, hijo. Entonces, pero hermanos, ¿cómo de alguna manera usted y yo nos estamos preparando, hermanos, para la cruzada que vamos a tener próximamente? Estamos de rodillas diciéndole a Dios, Dios, estas son mis 10 personas. O a lo mejor no tenemos ninguna. Vean, hermanos, o sea, el compromiso que tenemos delante de nuestro Dios. Y Dios permita, hermanos, que cuando llegue el día, no abandonemos al siervo de Dios en este trabajo. ¿Sí? Porque es muy fácil orar, hermanos, eso es facilísimo. ¿Sí? Pero si a la oración no le unimos la acción, mis amados hermanos, de nada nos va a servir. Por eso, mucha oración, mucho éxito. Poca oración, poco éxito. Entonces, como punto número 1, hermanos, es la oración. Para que una iglesia experimente, hermanos, un avivamiento. Número 2, el poder del Espíritu Santo. Dice nuestro texto sagrado, dice, hermanos, dice, cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban, dice, congregados, tembló. ¿Y qué pasó, hermanos? Todos, hermanos, sin excepción alguna. Todos los que integramos esta iglesia, hermanos, cuando usted y yo oramos, dice la palabra de Dios, hermanos, que somos investidos del poder divino, hermanos, del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Somos llenos de su gracia. Somos llenos de su poder, hermanos, para poder promulgar la palabra de nuestro gran Dios. Pero, hermanos, si no oramos, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ser, hermanos, llenos del poder de esa gracia? ¿Y qué dice Hechos 1:9, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso les digo, hermanos, el libro de Hechos, desde el capítulo 1, hermanos, hasta concluir el libro, hermanos, es el libro sagrado, hermanos, del avivamiento de la iglesia y de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, dice la Escritura en este pasaje, dice, y cuando vieron, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia afirma, todos fueron llenos del Espíritu Santo. El segundo secreto de una iglesia avivada es el poder del Espíritu Santo. Al igual que en Hechos 2:4, los hermanos fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo. La experiencia de Pentecostés siempre se repite en el libro de los Hechos de los Apóstoles y se sigue repitiendo, hermanos, hoy en nuestros días. Pero ese es el secreto, hermanos, la oración. Después de que usted y yo entablamos una relación con Dios, hermanos, somos investidos de la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Y eso nos permite, hermanos, nutrirnos de la palabra de Dios, saciarnos de ella, asiarnos, o como dice la palabra de Dios, asirnos de ella, hermanos. Tenemos el conocimiento de la palabra. Hoy en día, hermanos, en la conferencia que estuvimos de la cruzada, decía el pastor que la impartía, hermanos, ahora ya no es un curso de vida abundante, que es lo que nosotros trabajamos de una manera tremenda, si le podemos llamar, en los 36 años que yo llevo de vida cristiana, ¿verdad? Entonces, es el material que utilizamos, y yo creo que es el material que yo no cambiaría. Es un material muy sencillo y muy fácil de exponer y muy fácil de explicar. Aunque hoy, hermanos, pues ahora decía el pastor, ahora no vas a ir con un librito y decirle, pues este es el curso que tienes que tomar para que te desarrolles en tu crecimiento en Cristo. ¿Sí? Mi pregunta es, si usted no tiene ese material, ¿qué le va a compartir? Y puede, hermanos, hay muchas formas, muchas maneras. Esos materiales no son únicos, son herramientas de trabajo, sí, pero hermanos, Dios utiliza otras cosas que a lo mejor hoy en día se están dando. Dios utiliza otros métodos, otras formas para que usted y yo sigamos compartiendo el mensaje de la palabra. Pero si usted y yo no estamos nutridos de la palabra, hermanos, déjenme decirles, no tenemos nada que enseñar, no tenemos nada que decir. Y más, mis amados hermanos, si la palabra no lo respaldamos, hermanos, con nuestro diario vivir, mucho menos, hermanos, no podemos compartir la palabra. La palabra es pura, la palabra es santa, hermanos. Y como tal, dice la Escritura, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Si en nuestro diario vivir, mis amados hermanos, en nuestro diario caminar, hermanos, en nuestra vida, hermanos, no lo estamos viviendo en el Señor, hermanos, difícilmente usted no va a predicar la palabra. Y esa es la razón que yo encuentro, hermanos. La gente de la iglesia no se involucra, hermanos, ¿por qué? Porque no tiene nada que decir. Y la gente que se involucra, hermanos, gente, hermanos, que está en la palabra, que está esforzándose, hermanos, en escuchar la palabra, está esforzándose, hermanos, en orar, está esforzándose, hermanos, en leer la palabra de Dios. No es fácil, hermanos, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Esos son los secretos para que la Iglesia Bautista de Betel de esta localidad, hermanos, sea una iglesia que viva en pleno avivamiento y que disfrute su avivamiento. Entonces, la oración, y después de la oración dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, no nos falta palabra. No hay necesidad de utilizar el curso de vida abundante. No nos falta palabra porque la palabra la tenemos en nuestros labios, hermanos. La tenemos en nuestro corazón. Por eso el salmista dijo, en mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra, hermano, no significa que lleguemos en la casa y en el mejor estante que tengamos, donde no se polvee, ahí dejemos la escritura. No, hermanos,
Guardar la palabra es que lo atesoremos en nuestro corazón. Cada día, hermanos, tengamos que leer un versículo de la Biblia y aprender algo de ese versículo de la Biblia. Este chico del que yo les hablaba, hermanos, les dije, te doy de tarea leer todo el Evangelio de Juan. Y después de que leas el Evangelio de Juan, me hablas. Y para ver cómo te vas, cómo vas evolucionando. Y sí me habló, hermanos, me habló, hace poco me habló, me dijo que ya terminó de leer el libro de Juan. Le dije, ahora lee el libro de Mateos. Y en particular le dije, pon atención al capítulo número 4. Y le dije el por qué tiene que poner atención en el capítulo 4. Porque el capítulo 4 de Mateo, hermanos, fue cuando Dios fue llevado al desierto. 40 días y 40 noches. Y le dije, tu caso está el capítulo 4, ese es tu caso. Y ve cómo Dios refutó al diablo con la palabra de Dios. Cómo Dios, siendo el Señor Jesucristo mismo, refutó al diablo con la palabra de Dios. Le digo, eso es lo que tú tienes que hacer. Y cuando hagas eso, vas a vivir una vida plena en el Señor. Entonces, hermanos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, tenemos un desarrollo, un crecimiento espiritual de una manera extraordinaria. El resultado de una vida de oración experimenta, hermanos, la plenitud del Espíritu Santo, para evangelizar con más fervor y predicar con mayor denuedo la palabra de Dios. Los que se oponían al Evangelio, dicen, no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo, fíjense, hermanos, con que Esteban les hablaba. Si leemos un poquito, hermanos, lo que dice Hechos capítulo 6, versículo número, ahí adelantito, hermanos. Hechos capítulo 6, versículo número 10. ¿Quién lo tiene, hermanos? Por favor, déle lectura. ¿Nadie? Dice el versículo número 10. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, hermanos. ¿Sí saben cómo murió Esteban, hermanos, predicando la palabra? Apedreado. ¿Le gustaría a usted morir, hermanos, sacrificar su vida siendo apedreado? Yo creo que huiríamos, hermanos. ¿Sí? Mas sin embargo, Esteban dio su vida, hermanos, por el Evangelio, por la prédica de la palabra, hermanos, muriendo siendo apedreados. ¿Sí? Son experiencias, hermanos, que uno va encontrando en el caminar de la vida cristiana. En Santa María Endaria, ahí está mi hermano Federico, hermanos, ahí nos iban a linchar a nosotros, ahí nos iban a quemar. Y 2 niños, que yo no puedo decir niños, eran ángeles de Dios, hermanos, nos fueron a encontrar ahí en la autopista que va a Toluca y nos dijeron, señores, no suban allá arriba porque ya está toda la gente y los van a quemar. Y eso era real, hermanos, eso era real. Después recuerdo que en ese lugar, hermanos, ya entrábamos a predicar la palabra, pero entrábamos a las 4 de la mañana. Mi hermano Fede se esperaba hasta acá abajo con la camioneta y yo subía a predicar, o él subía a predicar y yo me quedaba acá abajo a esperar. Hermanos, el Evangelio, hermanos, no va a poder ser detenido, hermanos, simple y sencillamente porque una persona va a morir. El hermano con lo que estábamos predicando el Evangelio se llamaba Julián, el que llegamos ahí en su casa. Él se enfrentó a la gente y les dijo, señores, ¿quieren una vida para que el Evangelio en esta comunidad se predique? Aquí está mi vida. Se los dijo a la gente, hermanos. Estos señores nos vienen a ayudar a nosotros a crecer en la vida cristiana. Pero ¿quieren ustedes que haya sangre aquí? Yo ofrezco mi vida. Y de veras, hermanos, algo tremendo, algo que uno va encontrándose en el caminar de la vida. Por eso, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hermanos, no hay obstáculos. Aunque te dijeron no vengas, usted va. Aunque le dijeron no predique, usted más predica. ¿Sí? Pero, hermanos, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está manifestándose en su diario vivir. Así es, mis amados hermanos, como una iglesia experimenta un gran avivamiento. Cuando todo el pueblo de Dios, cuando la iglesia, hermanos, está cumpliendo con estas 3 características. Oración, lleno del Espíritu Santo, y por último, hermanos,
por último, dice el texto sagrado que estamos estudiando. Dice, hermanos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y termina diciendo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Toda la iglesia, hermanos, la iglesia primitiva, hermanos, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y ellos, hermanos, estaban sufriendo persecución en ese entonces. Nosotros no estamos sufriendo, a Dios gracias, persecución en estos tiempos. Entonces, en pocas palabras, la tenemos fácil, hermanos. Pero entonces, ¿por qué no predicamos la palabra de nuestro Dios? Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, en este texto, dice, y hablaban con denuedo. Quítenle denuedo, hermanos, y pónganle entusiasmo, pónganle ganas, pónganle lo que ustedes quieran ahí, hermanos, o busquen el sinónimo de la palabra denuedo, y se van a dar cuenta, hermanos, que es el interés, el entusiasmo, las ganas que tenía el pueblo de predicar la palabra. Y aunque sabían, hermanos, que estaban metiendo hermanos en la cárcel, estaban metiendo hermanos en los calabozos y todo ese tipo de cosas, ellos, hermanos, no cesaban de hablar de la palabra de Dios. Por eso, ¿qué dice Juan 5:39, hermanos? ¿No dice nada? Escudriñad las Escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Y vean, hermanos, lo que dice el texto sagrado. Dice, y ella o ellas son las que dan testimonio de mi vida cristiana. Pero ¿cuándo, hermanos? Cuando usted y yo la escudriñamos, cuando usted y yo la meditamos, cuando usted y yo, mis amados hermanos, dejamos de estudiar la palabra. Dicen algunos hermanos, no escucho ni un amén, hermanos. No. Como que sí nos vino a afectar este asunto del COVID, hermanos, nos dejó perplejos, nos dejó atónitos, nos dejó, hermanos, fuera de donde teníamos que estar. Dejamos, hermanos, de clamar y de buscar a Dios cuando debiéramos haberlo hecho mucho más, hermanos. Hace 15 días que el pastor me dijo que me asignaba la responsabilidad de predicar la palabra de Dios hoy, hermanos. Tengo una semana, hermanos, con problemas de salud. Ayer, hermanos, tuve que estar con el médico. Y casi estaba a punto de hablar al pastor y decirle, pastor, le voy a fallar, no voy a poder predicar. Pero vean, hermanos, eso es lo que el diablo hace. Eso es lo que el diablo manda, hermanos, para no poder cumplir con la palabra. Le dije a mi esposa, voy a ir al médico porque sí necesito que me dé algo, un piquete, lo que sea, para poder estar mañana bien. Porque si no, le digo, creo que no voy a poder predicar. Y gracias a Dios, hermanos, estuvimos con el médico, nos atendió y todo el rollo. Y hermanos, estamos aquí con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra. Rompiendo barreras, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es importante, hermanos, que usted y yo hagamos. Buscar la dirección de Dios. Yo le dije a Dios, oh soberano Señor, como dice la Escritura, si el anhelo de usted y mío es compartir la palabra el día de mañana, tengo que estar bien. Porque yo quiero hacerlo, el anhelo de mi corazón es hacerlo. Pero la enfermedad o el enemigo me está diciendo, no lo hagas. Te vas a desmayar ahí donde vas a estar predicando. Entonces, hermanos, la palabra tiene poder. La palabra tiene autoridad. La palabra, mis amados hermanos, es el bálsamo y la medicina y el refrigerio para nuestro cuerpo, dice la Escritura. Y cuando nos afianzamos en ella, hermanos, ese es el resultado. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere que en esta mañana, hermanos, usted y yo podamos salir investidos, hermanos, del mensaje maravilloso de la palabra de nuestro Dios. Y que usted y yo, hermanos, cumplamos el compromiso que tenemos como iglesia en esta cruzada, hermanos, de apoyar el trabajo evangelístico. Y cuando así lo hagamos, hermanos, cosas preciosas van a venir a nuestra vida. Concluimos diciendo, hermanos, el poder de la oración, el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios son los 3 secretos importantes para una iglesia avivada. Si quiere experimentar el avivamiento personal, comience por la oración.
insensante, dice. Y el poder del Espíritu Santo llegará a su vida. Solo vendrá si usted se pone a orar sobre su vida y usted anunciará, dice, con poder la palabra de Dios. Ahí están los 3 secretos, hermanos. Así que no tenemos excusa de que, ¿qué le voy a decir yo a la gente? ¿Qué le voy a anunciar? ¿O de qué le voy a hablar? Pues si ni me sé las 5 verdades de la Biblia, o sea, las 5 verdades vitales para predicar el Evangelio. Cuando el Señor Jesús, hermanos, sanó o limpió al endemoniado gadareno que andaba entre los sepulcros, él quiso seguir a Jesús cuando lo sanó. Y el Señor le dijo, no, el Evangelio para ti no es así. Y le dijo algo importante, hermanos. Dice, vuélvete a los tuyos. Le estaba diciendo, vuélvete a tu familia, vuélvete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas hizo Dios en tu vida y cómo Dios tuvo misericordia de ti. Eso es evangelismo, hermanos. No le dijo, apréndete las 5 verdades vitales. No, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Eso es lo que usted y yo tenemos que contarle a la gente hoy en día, hermanos, porque la gente es lo que quiere escuchar. Cómo Dios ha transformado nuestra vida, cómo Dios ha transformado nuestro carácter, cómo Dios nos sacó del fango del vicio, cómo Dios, hermanos, hizo cosas extraordinarias. Eso es evangelismo, hermanos. No necesitamos sabernos toda la Biblia, pero es importante, hermanos, conocer la Escritura, saber la palabra, porque si no la conocemos, pues, hermanos, no tenemos mucho que decir. Nos desarman con facilidad. Y hoy en día, hermanos, la Iglesia Universal estudia la Biblia. Hoy en día ellos también aprenden textos de la Biblia, ¿sí? Entonces, es importante, hermanos, que usted y yo estemos nutridos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se va a predicar con poder. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos agradecerte en esta hora de la mañana, Dios, por la gran bendición que nos permites, Padre, de darnos, Dios, las 3 herramientas importantes, Padre, para la promulgación de la palabra. Permítenos, Padre Celestial, ser gente de oración. Permítenos, Padre Celestial, ser cristianos llenos del Espíritu Santo. Permítenos, Padre Celestial, ser cristianos, Padre, que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Y Dios, en esta hora de la mañana, oramos en el nombre de Jesucristo para que bendigas esta tu iglesia, Dios. Yo sé, Padre Celestial, que hay el entusiasmo de predicar tu palabra. Yo sé, Padre Celestial, que hay hermanos y hermanas con ese ímpetu, Padre Celestial, de promulgar el Evangelio. Permíteles, Padre Celestial, ser gente de oración. Permíteles ser, Padre Celestial, gente que se nutra, Señor, de la llenura del Espíritu Santo. Y en consecuencia, Dios, permite, Padre Celestial, que puedan ser gente que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesucristo y, Padre, como dice tu palabra, los envío, Padre Celestial, a que juntos anunciemos y promulguemos el mensaje de Jesucristo, tu Hijo. Oramos en esta mañana, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.